La pregunta es, ¿será el acuerdo de Mercosur un peligro o una oportunidad para los sectores agrícolas y ganaderos españoles? Yo creo que tenemos aquí, personas de distintos sectores, los iré presentando de uno en uno conforme antes de que vayan interviniendo. Y quizá lanzarles ya alguna pregunta, sobre todo la del título. ¿Es ese acuerdo una oportunidad o un peligro? ¿Se esperan pérdidas o ganancias en el sector agroindustrial español? ¿Cómo afectará este acuerdo al empleo del sector agrícola o ganadero? ¿De qué manera puede afectar y cómo evitar problemas en algunos sectores sensibles como el vacuno, el avícola, el porcino, el del cereal? ¿Cómo resolver problemas como el de la trazabilidad de la carne de vacuno o el uso de antibióticos en animales, algo que está muy regulado en la Unión Europea? O incluso la liberación de las importaciones de Mercosur también beneficiará a algún sector, ¿no?, como el del vino o el del aceite de oliva. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, pues sin más dilación, doy la palabra. En principio les iré presentando de uno en uno. En primer lugar, a Agustín Velilla Sanz, subdirector general de Comercio Internacional de Productos Agroalimentarios de la Secretaría de Estado de Comercio dentro del Ministerio de Economía. Pues el señor Velilla tiene la palabra. Gracias, buenos días y gracias por la invitación para participar. Trabajo en la misma Secretaría de Estado que Begoña, que ha estado anteriormente. Lo que pasa que yo más con carácter sectorial en el comercio internacional de productos agroalimentarios, que parece a todas luces que es el sector que más polémica está levantando en estas negociaciones, más recelos levanta, cuestión que no es nueva y que suele ocurrir en gran multitud de negociaciones. Bueno, me gustaría empezar comentando, antes de entrar a la negociación de Mercosur, que los acuerdos comerciales no son algo nuevo, como ha comentado antes la Comisión Europea, ¿no, Lorela? La Unión Europea y nosotros, como miembros de la Unión Europea, tenemos acuerdos, estamos negociando con más de 140 países, es decir, que no estamos ante una situación novedosa en cuanto a política comercial se refiere. Sí que posiblemente sea novedoso en España, digamos, el interés a nivel popular, a nivel de opinión pública, que están suscitando las últimas negociaciones comerciales que se han puesto en marcha, el caso de Estados Unidos, Mercosur o incluso la negociación con Canadá en alguno de sus aspectos, ¿no? Pero no es nada nuevo y, por lo tanto, creo que, digamos, no debemos de temer nada diferente de lo que ha ocurrido en otras ocasiones. Y también recordar, como se ha comentado, que la Unión Europea es el principal exportador mundial de productos agroalimentarios y también el principal importador mundial de productos agroalimentarios. Es decir, que estamos acostumbrados en la Unión Europea al comercio internacional, a la competencia y a los riesgos y oportunidades que esto supone. Como segunda reflexión, quería decir también que en la época de crisis que hemos sufrido en estos últimos años y de la que todavía estamos saliendo, el sector exterior, y todo el mundo así lo reconoce, ha sido uno de los principales elementos que ha contribuido al menos, digamos, a mitigar los efectos de esa crisis interna, ¿no? Y si no a facilitar la salida de la misma. Y eso ha sido especialmente importante en el sector agroalimentario, que ha sido uno de los que más mejor reacción ha tenido a esa crisis interna, a esa crisis de consumo en la Unión Europea, y ha sido capaz de mejorar sus cifras de exportación y actuar de manera, digamos, destacada en ese proceso de recuperación que tenemos. O sea que el sector exterior tiene bastante importancia y, tal como se ha dicho anteriormente, las oportunidades de crecimiento a nivel mundial van a estar fuera de la Unión Europea en los próximos años y, por lo tanto, si no estás fuera, pues tienes pocas oportunidades. Y esto es importante, sobre todo, y ya refiriéndome al sector agroalimentario, cuando nos encontramos con sectores como los que tenemos aquí representados, donde de una producción de 40 y tantos millones de hectolitros de vino anual, consumimos en España 10, 11, 12 millones de hectolitros y nos sobran todos los años 30 millones de hectolitros. O en sectores como el aceite, donde somos también líderes mundiales de producción,
donde la exportación es fundamental, básica, para poder vender nuestros productos. O en el sector del porcino, por ejemplo, donde producimos mucho más de lo que podemos consumir. Es decir, que el sector exterior, los mercados exteriores se han convertido en fundamentales para muchos de nuestros sectores agroalimentarios y, por lo tanto, no hay que tener miedo con carácter general a esa competencia y a esa presencia en mercados exteriores y a la presencia en los mercados comunitarios de productos de otros orígenes. En concreto, en lo que a la negociación de Mercosur se refiere, bueno, pues ya se ha comentado que el momento actual parece propicio, es decir, que después de un impasse importante por parte de Mercosur estamos en una situación mucho mejor. Y eso es importante porque cuando la otra parte tiene interés deja de poner chinitas en el camino y es también práctica habitual en las negociaciones que cuando yo no tengo mucho interés pido la luna y así sé que el otro no me va a decir que no y por lo tanto bloqueamos las negociaciones. Si realmente Brasil y la Argentina tienen interés, iremos hacia posiciones de negociación mucho más equilibradas, mucho más realistas y por lo tanto será más fácil avanzar. Por otra parte, en cuanto a la Unión Europea se refiere, aparte de los últimos movimientos de algunos Estados miembros de la Unión Europea en cuanto a declaraciones o preocupaciones que han manifestado públicamente sobre esta negociación, creo que debemos tener en cuenta dos aspectos fundamentales que hacen que el momento actual de la negociación de Mercosur sea muy diferente respecto al año 2000 cuando se iniciaron las negociaciones. Uno de ellos es lo que ya se ha comentado anteriormente, que la política agrícola común ha cambiado y en lo que a mí me compete como comercio exterior, lo que hemos conseguido es que los precios internos se acerquen cada vez más a los precios internacionales y eso permite ser competitivo. No podemos pensar, o a mí se me hacía muy difícil pensar, que teniendo un precio de azúcar, por ejemplo, que era el doble del precio mundial, la Unión Europea fuera el principal exportador de azúcar del mundo. Era una cosa que tenía poco sentido, ¿no? Y eso era nada más y única y exclusivamente por el apoyo económico que a eso se le daba. Pero claro, es un apoyo que tarde o temprano tiene que finalizar. Entonces, las reformas que nos han llevado a acercar los precios internacionales, los precios internos a los precios internacionales, hacen que nuestras empresas, nuestros operadores sean más competitivos y eso es importante cara a desdramatizar la situación de competencia, digamos, o de riesgo, peligro de la negociación de Mercosur, que entiendo que es mucho menor que hace 10 o 15 años. Estamos en diferentes situaciones. Y por otra parte, y es una cosa yo creo que menos conocida, pero que también es muy significativa y es, digamos, en favor de la Comisión Europea, aunque nos peleemos con ellos casi todos los días en este tipo de negociaciones, hay que reconocer un cambio en el enfoque de digamos, de la acción exterior, entre comillas, de la Unión Europea en mercados terceros. La Unión Europea en su nueva estrategia, o la Comisión Europea en su nueva estrategia de comercio y de política comercial, un comercio para todos, creo recordar que se llama, ha dado un giro importante, es decir, lo que la reflexión ha llevado a concluir que lo importante no es firmar negociaciones comerciales y reducir aranceles y abrir mercados sobre el papel, sino que lo realmente importante es el acceso real al mercado. Y se está volcando muchos más esfuerzos, muchos más recursos, tanto humanos como económicos, en resolver los problemas reales de acceso en cada uno de los países terceros. Y esto sí que es importante cara, como os ha comentado antes, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más problemas tienen para poder hacer frente a esas barreras, a esas trabas, algunas veces administrativas, otras de carácter técnico, que hacen imposible, inviable, trabas también de carácter sanitario y fitosanitario, que hacen inviable tomar ventaja de las preferencias o de las ventajas teóricas que se consiguen con un acuerdo. Por último, efectivamente, decir que la oferta presentada por la Unión Europea es
una oferta que entendemos equilibrada, está sobre la base de la oferta presentada en el año 2004, y hay que recordar o hay que indicar que en aquellos productos más sensibles, los considerados en los productos sensibles, se establece, como ya se ha comentado, la idea de que no va a haber liberalización, sino que vamos a trabajar bajo la base de contingentes arancelarios, es decir, cantidades limitadas con preferencias arancelarias, e incluso para aquellos productos más sensibles, la oferta comunitaria era sensiblemente inferior a la que se presentó en 2004. Estoy hablando del caso concreto de bovino o de etanol, la oferta que iba a presentar la Unión Europea, porque finalmente no se introdujo, no se incluyó en la oferta final que se presentó, era sensiblemente inferior a la del año 2004. Quiere decir, con eso que se han tenido en cuenta esas sensibilidades. Y es una cuestión, una práctica habitual en todas las negociaciones. Siempre hay gente que gana mucho, siempre hay gente que gana poco y siempre hay gente que puede perder o que pierde. Y existen los mecanismos tanto de limitar esas pérdidas vía digamos, comercial, mediante los contingentes arancelarios, y luego también, si es necesario, mediante las compensaciones internas o las reestructuraciones internas que pueda haber. Y sobre la oferta que ha presentado Mercosur, pues es una oferta que nos han circulado en el mes de agosto, sobre la que ya hemos hecho comentarios a la Comisión y que entendemos pues como preliminar, no solo ya en cuanto a lo que es la parte arancelaria en sí misma, sino en cuanto a otro tipo de condicionantes que pone Mercosur y que entendemos pues que son, digamos, objetivos que en algunos casos saben de sobra que no van a poder conseguirse y que, bueno, ya hemos señalado a la Comisión y lo volveremos a hacer. Y por mi parte nada más, a la espera de las preguntas que pueda haber. Gracias. Muchas gracias, señor Velilla. Tiene la palabra el señor Antonio Carpintero, subdirector general de Apoyo y Coordinación del Ministerio de Agricultura. Adelante. Bien, buenos días a todos. Yo, contestando a la pregunta, y aunque sorprenda un poco quizá, porque siempre parecemos el Ministerio y el sector más proteccionista, si es un peligro o es una oportunidad, yo creo que en principio cualquier acuerdo comercial es una oportunidad. Tenemos un sector agroalimentario que viene exportando continuamente, las exportaciones están creciendo. El año pasado exportamos por valor de más de 44.000 millones de euros y cada vez a más mercados y a más destinos. Pero también tenemos una serie de condicionantes y por eso decía que con carácter general es una oportunidad, pero que hay que ser cuidadoso. Se está diciendo efectivamente que el sector agrícola es el que es más sensible y es cierto. Es cierto, como decía Agustín, que estamos en mejor situación que hace 15 años, que la política agrícola ha cambiado, que también ha cambiado la condición de estos países y estamos, bueno, pues en una situación quizá más favorable. Pero también seguimos teniendo un modelo de producción que es diferente. Tenemos una serie de requisitos que tienen que cumplir nuestros agricultores y ganaderos y no tienen que cumplir, en principio, los productos que vienen de países terceros y eso, evidentemente, condiciona la negociación. Es cierto que ha habido un cambio y se ve, por ejemplo, en la oferta presentada por la Comisión a Mercosur. Yo creo que es la primera vez que se introducen, a cambio de hacer concesiones comerciales, concesiones arancelarias, la exigencia de que ellos también tengan que cumplir requisitos en materias como puede ser el bienestar animal, algo que entendemos que es el camino que hay que seguir y que probablemente lo que haya que hacer es extenderlo. Pero precisamente porque tenemos ese modelo distinto, esos distintos requisitos y seguimos teniendo mayores costes, es cierto que hay una serie de sensibilidades que hay que atender. Yo creo que los sectores están perfectamente claros cuáles son aquellos que pueden presentar mayores problemas para nosotros. El vacuno, la carne de aves, los ganaderos en general. Pero bueno, entendemos que la oferta que la Comisión ha presentado es una oferta bastante razonable. Se puede estar con ella, pero seguimos buscando, bueno, un acuerdo equilibrado, un acuerdo que recoja un tratamiento adecuado para todos esos productos y además un equilibrio también que yo creo que es fundamental en el intercambio de ofertas. Es decir,
No podemos centrarnos únicamente en los aspectos defensivos, que los hay y hay sensibilidades, pero también tenemos que tener en cuenta aspectos ofensivos. Y hay elementos claros que para nosotros tienen que aparecer en la oferta. Pues, por ejemplo, el que Mercosur sea una única zona en materia fitosanitaria. Nosotros somos una Unión Europea, pero ellos son un grupo de países. Tenemos que conseguir que las condiciones de acceso sean las mismas para todos. Y, hay que conseguir que su oferta, a mí me parece, tú decías que la oferta está ahí, que presentan objetivos de futuro, a mí me parece que la oferta de Mercosur se queda escasa y se queda escasa en muchos aspectos. Antes hablábamos del vino o del aceite. Yo creo que el vino y el aceite están excluidos en su oferta arancelaria y es algo que tiene que estar porque para nosotros es fundamental. Ellos lo dejan totalmente al margen porque no quieren hacer ninguna concesión, con lo que eso es algo que yo creo que evidentemente hay que equilibrar. Poco más que añadir, o sea, simplemente decir pues que sí, que el acuerdo sí, creemos que puede ser positivo y puede ser positivo para nosotros, pero con todas esas garantías para lo que son nuestros sectores sensibles, que desde luego que consideramos que son imprescindibles. Nada más por mi parte. Pues muchísimas gracias, señor Carpintero. Tiene la palabra Gonzalo Guillén Benjumea, que es director general de Acesur, que es una de las empresas de referencia en el mundo del aceite de oliva con varias marcas a su cargo. Adelante, señor Guillén. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación y poder dar el punto de vista desde nuestro sector de lo que es el aceite de oliva. En primer lugar, y estoy de acuerdo con lo que han comentado, yo creo que es una grandísima oportunidad, y más para el sector de aceite de oliva, donde Europa acapara el 70% de la producción mundial de aceite de oliva. Dentro de ese 70%, España representa el 50% del mundo. Por tanto, especialmente para nosotros, para los españoles, el tener mercados abiertos, liberalizados, sin ningún tipo de traba, arancel, etcétera, pues es una grandísima oportunidad. En ese sentido, pues aplaudimos y realmente estamos muy interesados en esto. Como Acesur, por contaros brevemente un minutito, somos una empresa que estamos muy internacionalizada, más del 50% lo exportamos, somos la principal exportadora de aceites envasados, con muchas marcas como la Española, Ecosur, etcétera, y estamos presentes en el Mercosur y en América en general desde hace más de 25 años. Tuvimos empresa, implantación en Argentina, la tenemos en Brasil, y realmente vemos que quizá los problemas que no sé si son ámbito de esta negociación, pero hemos tenido problemas de todo tipo a la hora de nuestras implantaciones, temas legales, temas de inseguridad jurídica, temas de burocracia quizás exagerada para inversiones extranjeras. Entonces, yo creo que si se puede ir más allá, pues siempre es muy interesante, ¿no?, en este tipo de acuerdos comerciales entre bloques. De alguna manera, volviendo al aceite de oliva, hoy en día se produce ya en 47 países. De esos 47, 3 son del Mercosur, que son Uruguay, Argentina y un poquito Brasil, que es muy reciente. Pero ya hay producción en 3 países. Sin embargo, la proporción de importaciones en Europa, de Sudamérica o de Mercosur, y la exportación pues es 95% son importadores y algo se exporta. Exportamos desde la Unión Europea por aproximadamente 300 millones de euros de valor el sector, e importamos por unos 20 o 25, calculo, no creo que mucho más. Representan el 1,5%, si no me equivoco, de la producción mundial de aceite de oliva, estos 3 países. Por contaros alguna cosita más en cuanto a aceite de oliva, el aceite de oliva tiene la grandísima ventaja en estos momentos que toda la producción que hay a nivel mundial, tanto europea como fuera de Europa, absolutamente toda se consume. Muchas veces se escucha que el aceite de oliva solamente es el 1,7, el 2% del consumo global de las grasas comestibles a nivel de consumo humano, pero es que no hay más. Realmente la producción es muy creciente, se ha multiplicado o ha subido un 150% en solo 25 años la producción mundial de aceite de oliva, y todo lo que se produce, absolutamente todo se va consumiendo. Dentro de Mercosur, el principal importador es Brasil, y el crecimiento de Brasil es tremendo, menos este año que ha habido por la crisis, yo creo que está bajando un poquito, pero es el 90% de la importación de aceite de oliva dentro del Mercosur.
Y nada más, no os entretengo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, señor Guillén, también por su brevedad. Tiene la palabra el señor Pau Roca, que es secretario general de la Federación Española del Vino. Adelante, señor Roca. Pues muchas gracias. Algunos habéis mencionado ya el vino y habéis adivinado que este es un sector que tiene intereses ofensivos, como se dice de una forma abreviada. El interés del sector en la exportación y en el comercio internacional es evidente porque es quizá el producto agrícola más intercambiado en la proporción que hay entre producción y volumen que cruza fronteras, y creo que está en el orden del 60%. Esto pues, le confiere pues, una característica en orientación, ¿no?, hacia la exportación y también hacia la inversión en esos países de Mercosur, ¿no? No mucho, pero algo se invierte desde las empresas españolas. Y, por tanto, el sector del vino no se siente muchas veces representado en la posición agrícola oficial, a veces en las negociaciones, ¿no?, en las que se está en una actitud, normalmente en cualquier negociación, siempre en una actitud bastante conservadora y a la defensiva. Este es un sector, como decimos, que es ofensivo y que quiere conseguir pues, ventajas. Estas ventajas pues, vienen de las dificultades que tenemos en penetrar estos mercados, ¿no? Está claro que el tema arancelario pues, es importante en Mercosur porque, por ejemplo, Brasil tiene unos aranceles de 0 con el vino argentino, con el vino, en fin, producido en Uruguay, y para nosotros pues tenemos un 27%. Y también esas ventajas están entre Brasil y Chile, que tienen un acuerdo de asociación. Bueno, pero las cuestiones arancelarias están ahí, pero luego hay un montón de problemas no arancelarios. El gran capitán el país que más problemas tenemos es Brasil, ¿no? Es verdad que el nivel de intercambios entre la Unión Europea y Mercosur no es muy importante, más o menos se equilibran. Son sobre todo exportaciones de vino argentino a Europa y sobre todo exportaciones de vino europeo a Brasil, y más o menos son cifras bastante pequeñas, pero están en crecimiento. Las barreras no arancelarias que tenemos con Brasil pues son de toda índole, de temas de etiquetado. Por ejemplo, nos obligan a decir que no lleva gluten, una cosa que es evidente en el vino, ¿no? En temas ese es un sector muy reglamentado y tiene que seguir siéndolo, ¿no? Pero en temas de límites, de pesticidas, en fin, a veces son menores, a veces son mayores. Hay una falta de armonización absoluta. Y eso que son miembros de la Organización Internacional de la Viña y del Vino, que se supone que establece normas para la armonización, ¿no?, en el uso de auxiliares tecnológicos, en prácticas enológicas totalmente distintas, en la definición del producto a veces, cuestiones que son tan básicas como la definición del producto, ¿eh? Entonces, por ahí tenemos que conseguir pues, esta armonización, y yo creo que esta es una oportunidad. Pero hay una oportunidad mayor, y se habla aquí el modelo de producción europeo y tal, el modelo de producción agrícola y tal. Voy a describir un poco mi sector. Este es un sector que se basa en un sistema de identificación marcaria, más en las denominaciones de origen que en las marcas. Este es un sector en el que hay una atomización. En España sabemos ahora ya la cifra exacta de empresas. Estamos por encima de 7.000 empresas, productores de vino, bodegueros, y da una idea de 7.000 es mucho para un sector, ¿no? Da una idea de la gran atomización.
Este es un sector en el que es muy difícil una concentración empresarial por la naturaleza y de estructura económica que tiene de aprovisionamiento, en la que hay un compromiso regional que luego se refleja en la botella. O sea, ese compromiso y esa dispersión de centros de beneficio, que tiene también sus bondades sociales, pues luego eso va en toda la cadena. Este es el modelo de producción del vino europeo. Y ese modelo de producción se basa en la defensa de un sistema de denominaciones de origen, en el concepto del terroir, en el concepto de lo que es la unidad de producción, en la vinculación con el origen. Y eso requiere pues una protección internacional que la Ronda Uruguay no la conseguimos a través del TRIPS. Bueno, pues la transcripción que se hace del TRIPS en estos, sobre todo en Argentina, en Uruguay también, y sobre todo en Brasil, tiene muchos defectos. Y hay casos claros de usurpaciones, de cuestiones que no defienden que suponen un problema para las denominaciones de origen. Por tanto, ahí lo que vamos a exportar es nuestros vinos, pero también a tener unos aliados mundiales para un modelo de producción. Y por eso este mensaje creo que va mucho más en la línea de los que van en contra, ¿no? O sea, de los que van en contra de que suscribamos acuerdos y tal, porque la Unión Europea, con este acuerdo, puede realmente conseguir universalizar un poco más su modelo de producción. Y creo que es posible, porque los productores argentinos, brasileños, es posible, en la zona del Río Grande do Sul seguro, o en Uruguay también, pues están de acuerdo en sistemas de producción de diferenciación de calidad parecidos a los nuestros. Bueno, yo quería también decir un poco cuál va a ser las consecuencias del Brexit en eso. No sé si me aventuro demasiado, pero de alguna manera perdemos un partner que ha sido muy anti-PAC durante estos años. La PAC ha ido cambiando, pues en parte por la presión del Reino Unido. Yo creo que va a haber una reorientación con la revisión del marco financiero plurianual, y creo que le veo una oportunidad, porque ya la PAC anterior, la clásica, que ya se revisó muchas veces, pues tiene una oportunidad de orientarse más hacia la actividad internacional, porque Europa pasa a ser una gran potencia exportadora, como lo han dicho quienes me han precedido en la palabra. El sector del vino muchas veces está identificado también con las bebidas espirituosas, porque a veces nuestros canales de distribución son comunes y los interlocutores son comunes con las bebidas espirituosas. Es decir, en el país de destino se venden los vinos junto con bebidas espirituosas. Hay reglamentaciones, sobre todo las de carácter fiscal, son muy semejantes, y fruto de esta relación, pues a veces hay compañías que tienen intereses en los dos bandos. Son, desde luego, estructuras de producción muy distintas. Pero como resultado del Brexit, pues nuestras exportaciones de vino, o sea, el balance comercial europeo, pues se incrementa de forma muy considerable. Es decir, pasamos, claro, a ser exportadores también incluyendo el Reino Unido, ¿no?, a países terceros. Y en cambio nuestra composición de la exportación de bebidas espirituosas, pues como Reino Unido deja de ser miembro, toda la parte de Ginebra y Scotch Whisky, pues deja de formar parte de nuestras producciones. Y esto va a ser muy importante. He hecho un gráfico un poco de cómo cambia, no se ve, de cómo cambia la balanza comercial europea con relación a esos dos productos, y eso le confiere más agricolicidad, quizá, a nuestro sector tal como está percibido
por parte de los países terceros, y la actitud que va a tener la Unión Europea, adivino que va a ser mucho más defensora de los sectores vitivinícolas y no tanto dentro de la amalgama de bebidas alcohólicas, lo cual nos va seguramente a beneficiar, pero es posible que se radicalice también los mensajes. Nada más. Pues muchísimas gracias, señor Roca. Tiene la palabra Ignacio López García Senjo, que es director de Relaciones Internacionales y coordinador de los servicios técnicos de uno de los grandes sindicatos agrarios aquí en España, de Asaja. Adelante, señor López. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quería decir que me gustaría participar en nombre del COPA-COGECA, que es el Comité Europeo de Organizaciones Agrarias, y del Comité de Cooperativas. Hay miembros aquí de otras organizaciones agrarias y las cooperativas, y espero poder reflejar con lo que diga también su parecer, y si no, pues que lo hagan saber después. Pero vamos, entiendo que en este caso estamos más o menos todos de acuerdo. Y en realidad a mí me gustaría centrar un poco más el debate en desmontar algunos mitos que hemos estado oyendo a lo largo del día, en cierta medida diciendo que la agricultura es el freno, que la agricultura tiene un sistema muy proteccionista, y bueno, pues quería dar 4 o 5 datos para intentar enmarcar la cosa, para ver que no es así. Se ha dicho anteriormente, lo ha dicho la responsable de la Comisión Europea, lo ha dicho Agustín, que Europa es el principal exportador del mundo, con cerca, creo recordar, que de productos agroalimentarios, creo recordar que andaba por los 120.000 millones de euros anuales, lo cual es una cifra nada desdeñable y que evidentemente hay que ampliar lo máximo posible. Hago un inciso para decir que muchas veces esta preeminencia del sector agrícola exportador no es única y exclusivamente gracias a la actividad legislativa de la Unión Europea, sino gracias a la iniciativa empresarial de los agricultores, las cooperativas y las industrias, que son las que de verdad están haciendo que estas cifras se levanten, y se levante la economía, sobre todo en economías en crisis como ha sido la nuestra. Pero también se ha dicho, y creo que hay que recalcarlo, que somos el primer importador mundial de productos agroalimentarios, por un valor total de 110.000 millones de euros, con lo cual tenemos una balanza positiva gracias a la actividad empresarial de los agricultores y la agroindustria, de unos 10.000 millones de euros, pero somos el principal importador mundial de productos agroalimentarios. Importamos más que Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, juntos. Creo que a la hora de hablar de apertura de nuestros mercados, creo que es importante tener eso en cuenta. De hecho, el 85% de las exportaciones de los países en desarrollo van con destino a la Unión Europea. Con lo cual, ese muro proteccionista creo que se nos empieza a desmontar poco a poco. De hecho, somos el único bloque o la única región que unilateralmente ha adoptado el acuerdo Todo menos armas, Everything but Arms, en el cual los países menos avanzados pueden exportar a la Unión Europea todas las producciones que deseen, excepto armas, sin arancel y sin contingente. Ningún otro país del mundo tiene este acuerdo. Tenemos acuerdos bilaterales, multilaterales, regionales, con cerca de 140 países, creo que se ha recordado anteriormente. Debo recordar que Mercosur todavía no tiene ninguno, que sería este el primero. Y que en la OMC siempre somos los que vamos con las cartas por delante, adelantamos nuestra reforma de la PAC para adaptarla a la norma de la OMC, y somos los que hemos adelantado o propuesto, y lo estamos cumpliendo, eliminar las restituciones a la exportación a esperas de que otras potencias hagan algo similar en materia de créditos a la exportación, agencias de Estado, etcétera. Entonces, hace muchos años en el pueblo, pues la gente tenía la puerta abierta. Según ha ido llegando gente, pues han puesto una mirilla, o incluso han cerrado la puerta, o incluso han puesto una cerradura. Es normal. El mundo, según va viniendo más gente, pues quieras que no, va en cierta medida no protegiéndose, sino que adaptándose a lo que viene alrededor.
Respecto a Mercosur, es verdad que entiendo que es una oportunidad y además la defiendo, y además los sectores del aceite y del vino, que para nosotros son sectores bandera, creo que deben estar en los primeros, como siempre, de avanzadilla y buscando los mercados, como así demuestran todos los números que van adelante. Lamentablemente me toca a mí también defender otro tipo de sectores que no se encuentran en la misma situación, aunque en el fondo defienden exactamente lo mismo que lo que acabo de escuchar ahora a Pau Roca, que es que se le pague por su método de producción diferenciado. Y esa es la disyuntiva que tenemos, no con Mercosur, con TTIP, con Marruecos, con cualquier acuerdo comercial, es decir, el reconocimiento de nuestros métodos de producción, reconocimiento institucional, legislativo y, ¿por qué no?, económico, si puede ser. Vía diferenciaciones, vía precios, y si no hay manera, pues tenemos que defender el mantenimiento de contingentes y aranceles en los productos sensibles. La balanza comercial que la Unión Europea tiene con Mercosur viene a ser, en términos agroalimentarios, me parece que anda un poco por encima de los 20.000 millones de euros, de los cuales 20.000 son deficitarios para la Unión Europea. De cada 10 euros que están en el mercado agroalimentario, en el comercio agroalimentario, 9 van a parar a Mercosur, 1 para la Unión Europea. Es decir, no estamos tan cerrados. Es verdad que casi la mitad de esto procede de compra de proteína, lo ha dicho antes la representante de la Comisión Europea, Lorella me parece que es, ¿verdad? Que viene de proteína vegetal para la alimentación de nuestro ganado. Proteína vegetal, que off the record también debo decir que es esencialmente soja, de la cual esencialmente soja transgénica, que paradójicamente no podemos producir en la Unión Europea. Y no me quejo contra la soja transgénica, me quejo de que no se pueda producir en la Unión Europea, que quede claro. Pero también hay importaciones grandes en temas importantes como puede ser el vacuno, se ha citado anteriormente, y la carne de ave y huevos. La oferta que lanzaba Mercosur, me parece que eran unas 300.000 toneladas de la carne, cubriría el total de las exportaciones que hace Mercosur a la Unión Europea. Es decir, como oferta no es mala, entra pidiendo el total de lo que exportamos. Bueno, evidentemente la Unión Europea en su primera oferta rebajó, me parece que estaban las 78.000, después se ha decidido no presentar oferta en esos sectores, en ese sector y en el etanol. Bueno, vamos a ver cómo siguen. Es verdad que va a haber una cumbre recapitulativa en octubre y a partir de ahí iremos viendo cuáles son las posiciones que nosotros mandamos. Siempre nos hemos quejado de que la Unión Europea presenta las cartas antes de tiempo, porque lo que han hecho los negociadores han dicho inmediatamente, cuando han visto la oferta, dice, es una oferta para empezar a negociar. No es ya una oferta que ya esto es lo que hasta donde llegamos, sino desde dónde empezamos, como lo han interpretado ellos, lo cual nos deja también en cierto peligro. A veces se piensa que la PAC por sí es una política que es única de la Unión Europea y que solo la Unión Europea protege a sus agricultores. Permítanme decirles que eso tampoco es así. De hecho, el presupuesto de la PAC me parece que para este año anda rondando los 56.000 millones de euros, terminará el periodo del marco financiero plurianual en 52.000 millones de euros, mientras que Brasil, teóricamente un país liberal y que defiende el libre cambio, está presupuestando un presupuesto para este año, me parece que es de 47.000 millones de euros para la agricultura, para potenciar el sector agrícola. En términos de ciudadanos, como le puede gustar también a mucha gente, la Unión Europea tiene un coste pelín superior a los 100 euros por ciudadano para la PAC y el presupuesto de Brasil estima que ese coste por ciudadano sería de 235 euros. Estamos hablando de más de la mitad. Otro país eminentemente liberalizador, sobre todo con la nueva entrada del gobierno de Macri, que anunció, y nosotros lo celebramos, que se levantaran los impuestos a las exportaciones de materia prima. Es verdad que lo ha hecho y que tiene intención de seguirlo, pero sin embargo mantiene
un impuesto a la exportación de soja para favorecer la producción ganadera. ¿Sí? También no todos somos tan liberales como creemos. Estados Unidos, el que menos, no se van a pensar que estamos aquí hablando de otras cosas. El propio Brasil tiene un plan quinquenal de aquí a 5 años para la promoción de las ganaderías para exportación que ronda los 65.000 millones de euros. Todo esto no me parece a mí que sea para desprimarizar el sector, como se ha comentado anteriormente, lamento decirlo, pero creo que es para reforzar el sector exportador. Como decía antes, no estamos en desacuerdo de las relaciones comerciales. Tenemos 140 países con los que tenemos acuerdos, estamos por todos lados, formamos parte de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, tenemos sectores punteros, tenemos sectores que tienen muchísimo que ganar, pero también nos gusta defender los sectores en donde nos podemos encontrar con ciertos problemas y que nos pueden venir a la larga. Y no solo es Francia. Francia es una potencia agrícola y ganadera, pero España también lo es. Es decir, en materia de exportación de porcino, pocas lecciones no tiene que dar Francia, y en los sectores del vacuno también, y en aves estamos trabajando muy bien. Nos preocupa que tengamos unas reglas de juego distintas. Nos preocupa que no tengamos que a nosotros se nos exija una trazabilidad que en Brasil no se exige, o se exige justo cuando está llegando a matadero. Y lo que ha pasado antes, ¿dónde lo averiguamos? Se nos exigen una serie de controles que un exportador de Mercosur, cumpliendo la directiva, me parece que es 2092, entra sin mayores problemas porque está cumpliendo la directiva como debe ser. Sin embargo, un exportador europeo primero habrá que ver de qué país, si ese país tiene acuerdo con ese otro país de Mercosur, y dentro de eso si hay normas que se adaptan o no se adaptan, porque no siempre son tan claras como es el diario oficial de la Comunidad Económica Europea. Me preocupa pues tener todo tipo de aranceles. Nosotros tenemos aranceles bajos, ellos los tienen también bajos, en teoría. Acabamos de ver los aranceles que tienen para el vino. Para los productos en donde nosotros somos competitivos, los aranceles suyos son mucho más altos que la media. Nosotros vamos a desmontar el 90 y tantos % de nuestro flujo comercial. ¿Está bien? Y entendemos por eso y valoramos que el Ministerio y la propia Comisión Europea entienda que hay problemas con los sectores productores, sobre todo los cárnicos. Pero el problema no es la negociación en sí, insisto. El problema es que nos hemos dotado de un sistema regulatorio tan fuerte que solamente podemos cumplirlo nosotros. Y no somos capaces de hacerlo cumplir a nuestros competidores. Simplemente a modo de ejemplo, el coste de producción, sobrecoste de producción de los aspectos regulatorios, es decir, de toda la normativa sobre prohibición de OGM, sobre medidas de las jaulas de las gallinas, de la prohibición de los piensos de origen cárnico, etcétera, etcétera, en vacuno, en porcino y en el sector de los huevos ronda los 13 euros los 100 kilos. Ese coste no lo tienen nuestros competidores. Eso hace que el coste de producción de por sí más bajo en estos países, cuando quieren meterse en la Unión Europea, que encima no tienen coste, solamente sea el coste de producción infinitamente más bajo más el coste del transporte. Con arancel cero, evidentemente, la competencia no está asegurada. Simplemente en eso. Gracias. Muchas gracias, señor López. Simplemente podemos dar una palabra porque vamos fuera de tiempo. No sé si alguien tiene... Aquí, por favor. Sí, adelante, Alfonso. Aquí. Sí. Quería intervenir, aunque... ¿Sí? Sí. Aunque habiendo estado en la mesa, pues es un poco quizás abusar, pero es que francamente las intervenciones han sido muy esclarecedoras para quien representa nuestro asunto exterior, muy útiles, y creo que es importante proseguir este diálogo. Y creo que es muy importante, lo digo yo que vengo de 5 años en Argentina, donde no me pagaban para ello, pero he defendido bastante la PAC. Deben hablar mucho más con los socios equivalentes de los países del Mercosur, porque muchos de los argumentos que han dado los dicen ellos, pero en sentido inverso. Cuando se dice, que creo que ha sido la clave de esa intervención última de Ignacio,
Ignacio López que el problema está en el sistema regulatorio y en las diferentes exigencias. Yo recuerdo, y con Fernanda Lorea, que Samco viaja mucho por Brasil, por Argentina, impone condiciones bastante exigentes para cualquier exportación. Recordaba la crisis de la exportación de la carne brasileña, o para que se concediera la cuota del lot beef a los argentinos, que estuvieron años y años para conseguir condiciones de producción realmente exigentes. Es decir, creo que todo eso es cierto, pero hay que hablarlo y matizarlo. Las exigencias ellos a veces lo ven como proteccionismo encubierto. Yo sé bien las diferentes costes que implica por una parte, pero realmente igual ayudaría mucho a hablar y conversar con la otra parte, porque entendámonos, yo no veo que estos países tengan un interés en inundar de carne bovina a estos países, porque en el periodo kirchnerista había límites a la exportación. ¿Por qué? Porque si no se ponen límites a la exportación, sube irremisible y desproporcionadamente el precio interno, y eso es un problema político muy grande. Entonces, hay un límite también natural a la exportación que debería tenerse en cuenta, y no sencillamente anular completamente una negociación porque me afecta a un sector. Y termino con una simple consideración. Se ha dicho, y bueno, no deja de ser llamativo, que la oferta de Mercosur no tiene una oferta sobre vinos. Claro, no la tiene sobre vinos cuando reaccionaron a la eliminación del contingente sobre vacuno. Es una cuestión de táctica negociadora. Pero la pregunta es, no es cambiar submarinos nucleares por vacas. Cambiamos vino y aceite por el sector bovino de alguna forma, y eso Asaja puede equilibrar esos intereses, porque francamente algo habrá que conceder para que esa negociación llegue a un punto de equilibrio. Bien, pues una respuesta muy breve por parte de la mesa antes de que la directora de la Oficina del Parlamento Europeo nos lea las conclusiones. Siento no poder dar más la palabra, pero es que estamos ya fuera de tiempo, lo siento de verdad. Sí, gracias. Soy consciente que además con los contactos que tenemos con la gente de la sociedad rural argentina, también muchas veces nos manifiestan ellos también los problemas que ellos tienen de cumplimiento de legislación y así. Lamentablemente nosotros nos vemos siempre en la misma disyuntiva. Hablamos de modelos regulatorios, hablamos de modelos europeos, pero lo que queremos es que ese modelo regulatorio, ese modelo que evidentemente no creo que ahora mismo podamos reducir nosotros nuestras condiciones, no creo que fuera realista, hay que negociar sobre lo posible, no podemos ir a reducir o a recular sobre la normativa que nosotros tenemos ahora mismo, ese modelo que se reconozca. Más ni menos. Es decir, no es una cuestión de que nosotros queremos que se aplique coherencia dentro de la Unión Europea. Si legislamos en favor de un modelo de producción que tiene unos costes, lógicamente estos costes deben de ser asumidos. No puede ser que luego tengamos para los que estamos dentro unos costes de producción y para los que vienen de fuera no tengan que soportar esos, no costes, esas exigencias, esos requisitos de producción con los costes que llevan parejos. Bien, pues no sé si hay algún comentario más, si no cerramos ya la mesa dando las gracias a los 5 ponentes. Y damos paso rápidamente a una lectura de conclusiones de la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés. Muchas gracias, Miguel Ángel, por haber moderado estupendamente bien esta mesa, que a veces es técnica y complicada. Conoces muy bien el tema. También quería dar las gracias a Elena. Elena es la persona que siempre está con nosotros en todas las jornadas que organizamos, redactando las conclusiones, que es un trabajo que no es nada fácil. Y, por supuesto, reiterar de nuevo, además de a los ponentes por prestarnos su tiempo y su sabiduría, a Katy, que tengo aquí a mi izquierda, y a Isabel, que son las dos personas que han estado persiguiéndoos a todos para que consiguierais confirmar, incluidos los ponentes y la parte del público. Gracias a las dos. Bien.
Leo rápidamente y os recuerdo cuando termine que tenemos un vino español en el que esperamos, ya sé que estas horas es como para irnos todos corriendo, pero de verdad merecerá la pena podernos intercambiar esas opiniones y continuar con el debate. Sé que el compañero de ecologistas no ha podido hacer un último comentario. Continuamos con el vino español abajo en la terraza, ¿vale? Leo a continuación las 10 conclusiones. Es un borrador que podemos siempre modificar si tienen algo. 1. En un mundo globalizado y cambiante, el centro geopolítico se ha trasladado y ya no es Europa, sino Asia-Pacífico. También ha habido un cambio económico y los países emergentes están creciendo. Su peso es ya más del 50%, mientras que Europa se está frenando. 2. En este contexto, los acuerdos multilaterales han perdido peso frente al auge de los acuerdos preferenciales, especialmente liderados por Estados Unidos y China. La Unión Europea se sumó más tarde a esta realidad, pero está recuperando terreno con una estrategia comercial más ofensiva para hacer frente a este nuevo escenario geopolítico. 3. Por su parte, América Latina y Caribe presentan algunas asimetrías en su apertura al comercio global y ha aumentado su potencial comercial con Asia como socio comercial en detrimento de socios tradicionales como Europa, pero su participación en las cadenas de valores internacionales no es muy fuerte. Por eso, países como Brasil quieren aumentar esa presencia y seguir creciendo con nuevos acuerdos comerciales. 4. El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur es fundamental para ambas partes y beneficioso para relanzar la recuperación económica en Europa y frenar el progresivo aislamiento y estancamiento de las economías del Cono Sur. En este sentido, hay voluntad política por ambas partes para concluir el acuerdo. Ya se ha producido un intercambio de ofertas en bienes y servicios, contratación pública e inversión y habrá una nueva ronda de negociación en octubre en Bruselas. 5. Los cambios políticos en Brasil y Argentina han propiciado una mayor disposición de ambos países a la negociación de este acuerdo. Muy significativo también el cambio de posición del sector industrial brasileño, tradicionalmente muy proteccionista y que ahora sí es favorable a la apertura comercial. Hay, en este sentido, razones para el optimismo. 6. Por el lado europeo, las principales dificultades se vislumbran en el auge de los populismos y la ola de renacionalización de las políticas comerciales por parte de algunos Estados miembros. Además, como han incidido varios eurodiputados socialistas, la Unión Europea ve con preocupación la creciente oposición de la sociedad a los acuerdos comerciales, alentada algunas veces por la izquierda más radical de la Eurocámara. 7. España lidera las negociaciones del acuerdo, porque Mercosur es una región clave y prioritaria para el comercio y la exportación, y valora de forma muy positiva el primer intercambio de ofertas realizado entre ambas partes. España reconoce su preocupación por los productos sensibles, asumiendo que estos no pueden suponer un freno para el resto de sectores también prioritarios, como son las telecomunicaciones, los servicios, energía, etc. 8. Por su parte, la patronal española apoya de forma decidida un acuerdo ambicioso que implique la eliminación de la mayoría de los aranceles, así como otras cuestiones como un mejor acceso a los servicios, una mayor apertura del mercado de contratación pública, la eliminación de las restricciones a las inversiones, así como unas reglas claras para la competencia y cooperación regulatoria. 9. El sector agroalimentario europeo se percibe como el que podría verse más afectado por el acuerdo, y especialmente algunos productos sensibles como el bovino, vacuno, carnes de aves, etc. Para protegerlos se establecerán contingentes arancelarios. No obstante, todavía hay que superar escollos en productos como el vino o el aceite, para los que la Unión Europea también debería establecer contingentes. 10. En general, y a pesar de la preocupación clara del sector agroalimentario, el acuerdo con Mercosur se percibe más como una oportunidad que como un riesgo, si se establecen las garantías necesarias y se busca el equilibrio suficiente para poder compensar a los sectores afectados. Además, las sucesivas reformas de la PAC han convertido a la agricultura europea y a la española en un sector competitivo con una gran capacidad exportadora para afrontar los retos del futuro. Desde los sindicatos agrarios se hace, por último, un esfuerzo para desmontar el mito de que es el sector que más frena el acuerdo. Hasta el 85% de las exportaciones agrícolas de países en desarrollo se realizan a la Unión Europea. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estas conclusiones formarán parte del documento que enviaremos a los ponentes que han estado aquí, a los eurodiputados de la Comisión de Comercio Internacional y las delegaciones de la Asamblea Eurolat y Mercosur, con lo cual todos los eurodiputados recibirán esto. Muchísimas gracias.